experimenta una actitud realmente derrotista, podríamos decir, una actitud pesimista, en la que veía todo desde una perspectiva puramente humana, llegando siempre a la misma conclusión: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él hace una exploración en diferentes aspectos, cuenta su experiencia buscando algo que realmente le llenara de las cosas de este mundo debajo del sol, y como dije, siempre llegaba a la misma conclusión. Se cuenta que en una edición del programa de televisión NFL Today por la cadena CBS, un hombre llamado Dale Sanders y Dan Marino estaban discutiendo acerca de un libro de Lawrence Taylor. El libro se titulaba LT Over the Edge, o sea, sobre el borde. Este contenía un controversial relato de los años de Taylor en la Liga Nacional de Fútbol, cuando estaba en la cancha. Decía él: yo era como una especie de Superman. Lo registró así, de esa manera, en su libro. Dice: era casi como que operaba en un plano más alto, pero cuando salía de la cancha algo pasaba. LT se convertía en Lawrence Taylor, y Lawrence Taylor no tenía ni la menor idea, como una especie de Clark Kent drogado con cocaína. Taylor admitía que a menudo había perdido las riendas, se había vuelto adicto a las drogas, a la cocaína, y también al estilo de vida licencioso que le lleva hasta un amargo divorcio, numerosos arrestos, la ruina financiera, la salud quebrantada y a un estado de depresión profunda. Luego describía los excesos de otros jugadores de la NFL. Y mientras Sanders y Marino discutían acerca del libro, Marino expresa una especie de sorpresa por las revelaciones que Taylor había manifestado, había escrito en su libro, y indicó que tales cosas no pasaban cuando él era mariscal de campo. Entonces Sanders se burla de su incredulidad y le replica con estas palabras: no me digas que tú no sabes lo que pasa en la NFL. ¿No sabes que los muchachos se drogan y hacen todo bajo el sol? Muchachos de 20 y 30 años con millones de dólares, eso equivale a una total destrucción. Así que no puedes sentarte aquí y decirme que fuiste inmune a todo eso. Bueno, cuento esta historia porque me llama la atención una expresión que usa Sanders, la expresión bajo el sol. Esta expresión que aparece tantas veces en el libro de Eclesiastés, expresión que escribió Salomón hace 3000 años, y que él la usara para describir la vida de los atletas modernos. Y hermanos, es una realidad que ya se trate de un atleta o un emperador, uno puede tratar todo bajo el sol, pero nada de eso llena una vida vacía. Lo mismo sucede con los deportistas, con los gobernantes, con la gente que ha ascendido a una posición de riqueza, de popularidad. Siguen con un vacío que solo Dios puede llenar. Y para recalcar este punto, Salomón sigue en su viaje, en su experiencia, viviendo en el plano puramente horizontal. Y ahora nos cuenta algunas experiencias más, que van desde el capítulo 1, verso 12, hasta el capítulo 2, verso 11, donde él va a mencionar varias cosas. En primer lugar, en busca de significado en la sabiduría. Segundo, en busca del significado en una vida desenfrenada. Tercero, en busca de significado en el trabajo. Y en cuarto lugar, en busca de significado en la riqueza.
En primer lugar, en busca del significado en la sabiduría. Dice en el capítulo 1, verso del 12 al 18, donde leemos: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocuparan en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Dice en el verso 17: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Vamos a orar, que creo que hemos orado todavía. Padre, gracias por la oportunidad de estar en este lugar para traer tu palabra. En tus manos, Señor, nos ponemos. Te estamos suplicando que tú nos uses para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En busca de significado en la sabiduría. Salomón era un hombre sabio. Dios le dotó de esa sabiduría. Dice la palabra: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Si una persona quiere ser realmente sabia, debe conocer a Dios. Sin embargo, eso no cambia la realidad que en el mundo existe cierto tipo de sabiduría que es aquella que la gente adquiere muchas veces dejándose llevar por filosofías humanas, llenando su mente de conocimiento, y eso, algo parecido, pudo haberle ocurrido a Salomón cuando se desconectó de Dios. Y esa sabiduría que le venía de Dios se convirtió en una sabiduría vacía que no podía llenarle. Fíjense, él termina el capítulo 1 de Eclesiastés describiendo lo inútil de encontrar satisfacción mediante el aprendizaje. Ya eso lo habíamos visto en el capítulo 1. Él describe esta realidad, la estamos viendo exactamente ahora. Era el hombre mejor educado de su generación. Su sabiduría era legendaria. Había buscado sabiduría donde quiera que pudiera hallarla. Pero para su sorpresa, mientras más conocimiento adquiría, mientras más aprendía, Salomón sentía más y más vacío. Buscó educación, conocimiento, como nadie antes lo había hecho. Y mientras más dominaba esos campos, más vacío le parecía. Fíjense cómo dice en el verso 17 de este capítulo 1, y dice allí: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Considere la suma total de todo nuestro conocimiento. Piensen, todo el progreso que hemos logrado alcanzar como sociedad, toda nuestra tecnología, algo único de estos tiempos que jamás la humanidad había llegado a conocer. Estamos agradecidos por los avances que hay en el campo, por ejemplo, de la medicina, los viajes en aviones a reacción. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos más información en los discos duros de nuestras computadoras que lo que tuvieron naciones enteras en sus antiguas bibliotecas. Sin embargo, a pesar de tanto conocimiento, a pesar de tanto desarrollo tecnológico, a pesar de manejar tanta información, vivimos una vida en sentido general miserable. Nunca ha habido en la historia humana tantas personas desdichadas, analfabetos, con hambres, enfermos,
marginados. Y uno se pregunta, ¿qué está sucediendo? Cada día las naciones se hacen más ingobernables. Cada día vemos más y más la corrupción política. Personas que han estudiado en las universidades más famosas de sus pueblos. Aquellos que dicen, fui a Harvard o a cualquier otra en los Estados Unidos, estudié en los Estados Unidos, llegan a ser presidentes de su país y en muy corto tiempo están siendo perseguidos por los jueces por corruptos y mentirosos. Y a veces uno se pregunta, ¿dónde habrá un hombre de integridad y que tenga vergüenza para que pueda gobernar un país? ¿Por qué? Porque a pesar de tanto desarrollo, la naturaleza humana cada día se vuelve más y más corrupta. Todo nuestro conocimiento acumulado de la historia no puede protegernos, por ejemplo, del terrorismo, de la guerra, de la discordia en todo el continente. Piensen. Es algo que va a una velocidad increíble y sin embargo el hombre no mejora su calidad de vida en el sentido moral. Siguen los temores, siguen los peligros. Por todos sus beneficios, la educación y los logros intelectuales solo pueden hablarnos de la vida debajo del sol, nada más. Y lo interesante de todo esto es que el conocimiento que se puede adquirir hoy en las grandes universidades es un conocimiento puramente ateo, donde se enseña a las personas a creer en ti mismo y a odiar a Dios. Tristemente, el resto de la historia se encuentra en la palabra revelada de Dios. No hay respuesta para las más urgentes necesidades humanas. Solo Dios tiene esa respuesta. Cuando descuidamos y rechazamos la verdad revelada de Dios, entonces el hombre se queda en oscuridad. Salomón nos comparte eso. Nos habla de que la sabiduría humana, el conocimiento humano, no puede llenar el vacío del hombre. El apologista cristiano llamado Josh McDowell es muy conocido por los libros que ha escrito, especialmente un libro titulado Evidencia que exige un veredicto. Este hombre, hablando en una de las universidades, en algunas universidades en décadas de los 70, los 60 y 70, él a menudo le recordaba a su público que si la educación, la información, el conocimiento fuera la clave para la vida, entonces las universidades serían los centros más morales, éticos y espirituales de cualquier nación. Que la educación sería o debería ser igual al contentamiento. Pero la realidad es que todos sabemos, amados hermanos, que ese no es el caso. La educación es una cosa maravillosa. Es un tesoro terrenal que se debe buscar. Pero no hacer de él la meta de nuestra vida. Menos aún buscarlo separado de Dios. Debemos darnos cuenta que la civilización occidental le ha asignado un valor demasiado alto. El significado de la vida es algo que se debe descubrir en otra parte y en otro plano. Salomón anduvo por ahí y se dio cuenta que ahí no estaba la respuesta. Pero no se detuvo. Después de pasar por la sabiduría humana, después de llenar su mente de conocimiento y seguir sintiéndose vacío, ahora dijo, voy a probar entonces los placeres de una vida desenfrenada. Lo mismo que hoy hacen muchos y lo mismo que siguen haciendo hoy muchos. Miren el capítulo 2, verso del 1 al 3. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bien. Dice él, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupara debajo del cielo todos los días
de su vida. Siguiendo el capítulo 2, como un rey cansado, buscando significado de su existencia, la educación, la información, el conocimiento demostró ser infructuoso. Pero él sigue. Y ahora lo hace en la diversión. Repito, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Vamos a visualizar el escenario. Vamos a poner a trabajar nuestra imaginación. Imagínense el palacio de Salomón en Jerusalén. Probablemente sería una versión del siglo X antes de Cristo del Caesar Palace de Las Vegas. Luces brillantes, ciudad grande, campanas y bambalinas por todas partes, muchas luces, pero nada de significado, nada de paz, nada de felicidad. Las mañanas después de la orgía, todas son iguales. Las posibilidades de los placeres sensuales para Salomón era casi sin límites. Era un hombre que tenía todo lo que quería. Acuérdense de esto: un palacio, todo tipo de sirviente a la punta de sus dedos, cuartos llenos de esposas y concubinas, y aún así encontró plenitud. El vacío de todo esto lo llevó a darse cuenta con sabiduría. Allí lo expresó en Proverbios, en el capítulo 14. Quiero que leamos allí lo que dice el verso 13. Proverbios 14, 13 dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Para muchos la sonrisa es algo que llega a romper la monotonía del llanto. ¿Cómo logran reírse? Por medio de algo que le produce un estado emocional que es solo temporal. Algo que logra arrancar de sus labios una sonrisa, pero después vuelven al mismo dolor. Salomón estaba tratando de ser feliz, pero estaba fallando. Nos podemos identificar con Salomón cuando recordamos las experiencias que vivimos en el pasado, alejados de Cristo, ¿verdad? Aquellos que acudían al sexo intentando encontrar verdadera plenitud, aquellos que iban al alcohol o a las drogas, mientras estaban en ese pecado, disfrutando, entre comillas, de los placeres que dice la Biblia son temporales del pecado. Después que pasaba, el vacío seguía igual. Bueno, el hombre decide entonces no emborracharse, pero usar el alcohol. Dice el verso 3: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón con alegría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el fin, el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del sol todos los días. Mire, no es que él se convirtiera en una persona alcohólica, porque evidentemente aquí dice que evitaba emborracharse. Dice que pudo mantener su mente bajo el control de la sabiduría, mantuvo sus sentidos con él para notar las observaciones del efecto del vino. Pero mientras probaba y saboreaba la bebida que tenía delante, halló nuevamente lo mismo. Era algo fugaz, artificial. Cuando uno va al libro de Proverbios y describe ahí las consecuencias del vino, cuando dice que es como aquel que está en un barco, en un mastelero, ¿verdad? Que oye cosas y dice cosas, y después dice: cuando me levante lo volveré a buscar. Ahí está la adicción que crea. Eso es una condición miserable. Se vuelve uno esclavo y no experimenta la verdadera plenitud. Un vaso de vino o una botella de cerveza se ha convertido hoy en el boleto para una aceptación social amplia, especialmente en los jóvenes. Sin embargo, cuando caen en eso,
se dan cuenta que todo ha sido un engaño. La intoxicación por la bebida, los accidentes como consecuencia del exceso de alcohol, los conflictos familiares, las pérdidas de trabajo, en fin, un sinnúmero de consecuencias. Pero no hay plenitud, no hay verdadera satisfacción en estas experiencias. El alcohol, aprendió Salomón, que era la más vacía de todas las búsquedas. No caiga en ese engaño. El conocimiento, la información, no llena el vacío del hombre. El sexo, las fiestas, las bebidas, los placeres de todo tipo, no llenan el vacío del hombre. El trabajo, hay algunos que buscan significado en el trabajo. Dice el verso 4 al 6, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles. ¿No le suena esto familiar? Personas que se meten en el trabajo intentando encontrar una respuesta. De hecho, se identifican tanto con el trabajo que se convierte en una especie de extensión de su persona. Si pierden su trabajo, pierden su identidad. Salomón se metió en este mundo, se entregó a construir, construyó casas, sembró viñedos, plantó jardines, huertos, hizo estanques para regarlo. La historia misma confirma que Salomón fue uno de los más grandes constructores de esa época. Él quería que dijeran Salomón y sus grandiosas obras. Miren, construir un monumento es una cosa gloriosa. Pero si usted observa estos 3 versículos que acabamos de leer, Salomón estaba enamorado de sí mismo, de sus obras. Fíjense cuántas veces se menciona aquí él mismo. En vez de hacer todas estas cosas con el propósito de glorificar a Dios, lo estaba haciendo para sí mismo. ¿Qué era lo que estaba tratando de comprobar? El gran templo de Salomón, como todos sus otros edificios perfectos en todo detalle, ¿dónde está? ¿Dónde está el templo de Salomón? Desapareció de la tierra. Eclesiastés nos enseña que nuestro trabajo y nuestros proyectos por lo general valen la pena, pero si lo vemos como fuentes del último significado, nos vamos a desilusionar. Porque los trabajos tienen que tener un propósito. Y no puede ser nuestra meta final en la vida. No se pueden convertir en un estorbo de nuestra relación con Dios. Porque al final lo vamos a perder y entonces vamos a recordar cuánto hemos errado a robarle a Dios lo que le corresponde. La Biblia dice, hagan sus tesoros en el cielo, edifiquen para la eternidad. Hay un señor que ustedes han oído de él, un escritor norteamericano muy famoso. Escribió la novela ¿Por quién doblan las campanas? Ernest Hemingway. Creo que tiene otro que se llama El viejo y el mar. Y otras novelas muy famosas. Este hombre fue el arquetipo del hombre del siglo XX. Escribió muchos libros con reflexiones de sus aventuras por todo el mundo. Se dice que se le podía encontrar bebiendo champaña en París, cazando osos en Alaska, viendo una corrida de toros en España, pescando con un arpón en los Cayos de la Florida. Bueno, creo que estuvo hasta en Cuba. Hasta por Cuba anduvo, y por ahí hay una foto de él con Fidel Castro. Vivió este hombre como le dio la gana. Vivió la vida más plena que pueda uno imaginarse. Sin embargo, ¿saben cómo terminó la vida de Hemingway? Se suicidó.
Y en la nota que escribió puso esto: la vida es nada más que una condenada cosa tras otra. Bueno, sabemos que la vida no es fácil y que si usted no está con Dios, eso es lo que va a ver. Pero cuando tenemos al Señor, hay un propósito en cada cosa. La vida adquiere sentido. Queremos tanto creer que podemos ganarnos nuestro propio boleto en la vida. Queremos creer que nuestros orgullosos logros individuales nos traerán distinción y significado. Sin embargo, no es así. Este hombre se metió en el trabajo, construyó y construyó y construyó, y siguió sintiéndose vacío. Pero no terminamos todavía, porque quedan ahí algunos versículos que nos cuenta otra experiencia más que él vivió. Y llegó a la misma conclusión. ¿Saben cómo se llama? El billete. El dólar. No. El dólar, la poderosa moneda de hoy. Como dijera un escritor español, poderoso caballero es don dinero. Será un poderoso caballero, pero su poder no llega a llenar el vacío del hombre. Miren lo que nos cuenta Salomón, alguien que fue sabio y sumamente rico. Dice: compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores en cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miró yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Miren, diferentes caminos para siempre llegar a dónde? Al mismo lugar. Al mismo lugar. Mientras más tenemos lo que queremos, más queremos lo que no tenemos. Salomón tenía una riqueza más allá de toda descripción adecuada. Voy a intentar dejarles una idea. Por ejemplo, en Primera de Reyes, para que vean que el hombre está hablando con propiedad, capítulo 10, verso 14, dice: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. ¿Sabe? En dólares actuales, el ingreso anual de oro de Salomón sería casi de 304 millones. Pero sigue, miren el verso 15. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Había muchas otras fuentes de ingresos. La plata era tan abundante que ni se contaba. Miren el verso 21. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo, toda vajilla de la casa del bosque del Líbano eran de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Por lo tanto, podemos redondear con suficiente seguridad de 304 millones de dólares a unos 500 millones. Medio millar de millones de dólares de ingresos anuales, sin temor a exagerar. Y el escritor del primer libro de Reyes lo resume de esta manera. Primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 23. Quiero leer exactamente lo que dice aquí. Primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 23. Así excedía el rey a todos los reyes de la tierra en riqueza
y en sabiduría. Mire, si usted y yo hubiéramos tenido la oportunidad, si existía en aquel tiempo, no existía, un viaje en un crucero al Palacio de Salomón. Fíjense, esa época de oro de la historia de Israel, hubiéramos llegado ahí al Palacio de Salomón. ¿Sabe qué hubiéramos visto? Piedras preciosas de África, especias de Arabia, almendra y sándalo de la India, marfil de la India y África, cedros del Líbano. Salomón tenía 4.000 establos para caballos de sus carros y 12.000 jinetes. Su templo, que inspiraba asombro, dejó a la nación sin aliento. El oro se encontraba en todas partes de su diseño. Las escaleras estaban hermosamente decoradas. Las columnas y los postes, las cortinas, los patios estaban hechos de materiales rarísimos y costosos. Una selección infinita de sirvientes lo poblaban. Vestidos en ropajes maravillosos. Tenía un grupo de gobernantes, creo que eran 12, de diferentes territorios, que cada mes ellos eran los responsables de proveer la comida para Salomón y sus sirvientes. Todos los meses uno se encargaba de eso. Comida suculenta, uniformes lujosos, animales costosos importados de todo el mundo. Era el edificio de un rey cuya sabiduría y esplendor eclipsaba a todos los gobernantes de la tierra. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Era más grande y más rico que cualquiera de sus antepasados en Jerusalén. Pero al final, este hombre decía una y otra vez: absurdo, vacío, esto es humo. En el lenguaje de hoy, él habría dicho a todos aquellos que se pasan la vida soñando con hacerse millonarios, a todos aquellos que se pasan la vida pisoteando a otros para obtener riquezas, pensando que si su cuenta en el banco está llena, van a tener paz. Salomón dice: escúchame, necio, lo tuve todo, lo conseguí a mi manera, ascendí a la cumbre más alta de los logros humanos, pero lo único que busqué nunca estuvo a mi alcance. Hermanos, este hombre cometió un error eterno en su búsqueda de significado. Lo estuvo buscando en experiencias y en cosas equivocadas. Lo buscó en la sabiduría. Fue sabio por Dios, pero se alejó de Dios. Actuó como un... No voy a usar la palabra. Actuó como un... Actuó como un necio, hermano. Un sabio actuando como un necio. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Las mujeres desviaron su corazón. Terminó en la idolatría. Bueno, no terminó como idólatra. Al final él reflexionó. El objeto de su búsqueda no estaba en verdad disponible. Y eso fue lo que aprendió Salomón. Debajo del sol. No encontró el objeto de su búsqueda. Salomón había olvidado cómo comenzó todo. Olvidó el principio. ¿Cómo es posible que un hombre como Salomón se haya alejado tanto de Dios? Me hace recordar las palabras de Pablo cuando dijo: el que se piense estar firme. Si eso le pasó a don Salomón, ¿qué no le podrá pasar a don Miguel? Piénselo, hermanos. ¿Cómo es posible que un hombre tan sabio, al que Dios le dio la oportunidad de escoger lo que quisiera, y Dios le pidió, y él le pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio de todo, llegó un punto de su vida en que este hombre no estuvo de rodillas en las alturas, y entonces se mareó y salió como un alma ahí vagando, buscando algo que le produjera verdadera felicidad, en lugar de regresar al principio. Allí en el comienzo estaba la respuesta. Él comenzó con Dios y debía terminar con Él. Yo creo que él terminó con Dios firmemente. Llegó un punto, el mismo libro de Eclesiastés lo registra, en que este hombre llegó a la conclusión:
la conclusión fue que sin Dios no hay sentido en la vida. Quiero leerle aquí lo que dice el libro de Eclesiastés al final. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas son palabras de alguien que sabía lo que decía, que había experimentado esta lección por experiencia propia. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No es mala alguna de las cosas que he mencionado aquí, otras son terribles, pero hay algunas que no son malas. No es malo construir, no es malo trabajar, no es malo adquirir conocimiento. Sin embargo, no podemos olvidar las palabras de Jesús cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Salomón se desconectó de la fuente de la vida y salió en una búsqueda desenfrenada de todas las demás cosas, olvidándose de Dios. Y ese fue el precio que tuvo que pagar. Consecuencias. Amado hermano, si usted por alguna manera se ha dejado deslumbrar por los engaños del mundo, recuerda tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, dijo el Señor. Ojalá que nosotros también podamos recordar estas palabras finales de Salomón y saber que tenemos que regresar al punto de partida. Que el Señor nos bendiga. Amén.